El esqueleto humano es el conjunto total y organizado de piezas óseas que proporciona al cuerpo humano una firme estructura multifuncional. A excepción del hueso hioides, que se halla separado del esqueleto, todos los huesos están articulados entre sí formando un continuum soportado por estructuras conectivas complementarias como ligamentos, tendones. El esqueleto de un ser humano adulto tiene, aproximadamente, 206 huesos, sin contar las piezas dentales, los huesos supernumerarios del cráneo y los huesos sesamoideos. El esqueleto humano participa, en una persona con un peso normal, con alrededor del 12% del peso total del cuerpo. Por consiguiente, una persona que pesa 75 kilogramos, 9 kilogramos de ellos son por su esqueleto. El conjunto organizado de huesos u órganos esqueléticos conforma el sistema esquelético, el cual concurre con otros sistemas orgánicos, como el sistema nervioso, sistema articular y sistema muscular para formar el aparato locomotor. El esqueleto óseo es una estructura propia de los vertebrados. En biología, un esqueleto es toda estructura rígida o semirrígida que da sostén y proporciona la morfología básica del cuerpo. Así, algunos cartílagos faciales, como el nasal, auricular, etc., debieran ser considerados también formando parte del esqueleto. Funciones. El sistema esquelético tiene varias funciones, entre ellas las más destacadas son: 1. Sostén mecánico del cuerpo y de sus partes blandas funcionando como armazón que mantiene la morfología corporal. 2. Mantenimiento postural. Permite posturas como la bipedestación. 3. Soporte dinámico, ya que colabora para la marcha, locomoción y movimientos corporales funcionando como palancas y puntos de anclaje para los músculos. 4. Contención y protección de las vísceras ante cualquier presión o golpe del exterior, como por ejemplo las costillas al albergar los pulmones. 5. Almacén metabólico, funcionando como moderador, tapón o amortiguador de la concentración e intercambio de sales de calcio y fosfato. 6. Componentes del esqueleto. Uno de los esquemas para el estudio del esqueleto humano lo divide en dos partes. 1. El esqueleto axial, que son los huesos situados en la línea media o eje y ellos soportan el peso del cuerpo como la columna vertebral, por ejemplo. Se encargan principalmente de proteger los órganos internos y son aproximadamente 80 huesos. 2. El esqueleto apendicular, que son el resto de los huesos pertenecientes a las partes anexas a la línea media, concretamente los pares de extremidades y sus respectivas cinturas, y ellos son los que realizan mayores movimientos, como por ejemplo el carpo en la muñeca, y son aproximadamente 126 huesos. Cráneo. El cráneo está formado por dos porciones: el neurocráneo, que corresponde a la cavidad ósea que protege y contiene el encéfalo, y el viscerocráneo, que es el sitio de apoyo de los órganos de la masticación, de la respiración y donde se aloja gran parte de los órganos de los sentidos. El límite entre el neurocráneo y el viscerocráneo está dado por una línea imaginaria que se extiende desde la raíz de la nariz, pasando por encima del borde supraorbitario hasta el orificio auditivo externo. Neurocráneo. El neurocráneo está formado por 8 huesos, 4 impares y 2 pares. Los huesos impares son el frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Los huesos pares son los parietales y los temporales. Son huesos planos formados por dos láminas de tejido óseo compacto, una lámina externa y una lámina interna, entre las que se encuentra una capa de tejido óseo esponjoso denominada diploe. La lámina externa está cubierta por periósteo y la lámina interna está relacionada con la dura madre. El neurocráneo se divide a su vez en la calvaria y la base del cráneo. Calvaria o calota. La calvaria se extiende en dirección superior al plano que pasa por encima de los arcos superciliares, los arcos cigomáticos y la protuberancia occipital externa. Es convexa, regular y lisa, y está formada en dirección anterior por la escama del hueso frontal, los huesos parietales, y en dirección posterior por la porción superior de la escama del occipital. Entre los huesos frontal y parietales encontramos la sutura coronal, y entre ambos parietales está la sutura sagital. Adyacente a esta última están los forámenes parietales. Entre los huesos parietales y occipital está la sutura lamboidea. De adelante hacia atrás podemos ver en la cara externa de la calvaria las eminencias frontales, las eminencias parietales y la protuberancia occipital externa. En la cara interna de la calvaria encontramos las mismas suturas mencionadas en la cara externa y los forámenes parietales. Además podemos observar en la línea mediana el surco del seno sagital superior.
Adyacentes a este último encontramos múltiples fositas granulares o granulaciones de Pacchioni, donde se alojan las granulaciones aracnoideas. Ocasionalmente podemos encontrar algunos surcos venosos sobre la pared interna del hueso parietal, por donde pasan algunas venas. También encontramos los surcos arteriales, improntas producidas en la cara interna de la calvaria por el trayecto de la arteria meningia media y sus ramas. Ocasionalmente podemos hallar huesos suturales gormianos, que son huesos interpuestos entre las suturas craneales. Base del cráneo. La base del cráneo presenta una base interna o endocráneo relacionada con el encéfalo y una base externa o exocráneo. La base interna del cráneo está dividida por el borde superior de las alas menores del esfenoides y por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal en 3 fosas craneales, anterior, media y posterior. La fosa craneal anterior aloja a los lóbulos frontales, la fosa craneal media a los lóbulos temporales y la fosa craneal posterior al cerebelo y a los lóbulos occipitales. Fosa craneal anterior. La fosa craneal anterior está limitada en dirección anterior por la cara posterior del hueso frontal y en dirección posterior por el surco prequiasmático y el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Está constituida por los huesos frontal, etmoides y esfenoides. Encontramos los siguientes accidentes óseos en la línea media, de adelante hacia atrás: la cresta frontal, el surco del seno sagital superior, el foramen ciego, la crista galli y el surco prequiasmático. A ambos lados de la línea media encontramos de adelante hacia atrás el foramen etmoidal anterior, la lámina cribosa del etmoides con los forámenes olfatorios, el foramen etmoidal posterior y el conducto óptico. En dirección lateral a estas estructuras están las bóvedas orbitarias con las impresiones digitales. Fosa craneal media. La fosa craneal media está ubicada entre los bordes posteriores de las alas menores del esfenoides y la porción superior de la porción petrosa del hueso temporal. Está formada entonces por los huesos esfenoides temporal y parietal. Los accidentes óseos que encontramos a nivel de la línea media son, de adelante hacia atrás, las apófisis clinoides anteriores, la silla turca, las apófisis clinoides medias y el dorso de la silla turca con las apófisis clinoides posteriores. A ambos lados de la línea media están las fosas temporales, que alojan a los lóbulos temporales del encéfalo. En la porción anterior de estas fosas encontramos la fisura orbitaria superior y, por detrás de esta última, el foramen redondo con el surco del foramen redondo, el foramen oval y el foramen espinoso. En dirección medial al foramen oval están el foramen lacerum y el surco carotíreo y la impresión trigeminal. Fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior está limitada adelante por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, las apófisis clinoides posteriores y el dorso de la silla turca del esfenoides, y atrás por la pared craneal posterior. Está constituida por los siguientes huesos: temporal, occipital y parietal. En la línea media anterior de la fosa encontramos el clivus, estructura ósea descendente ubicada entre la silla turca y el foramen magno. El clivus está formado por los huesos occipital y esfenoides. Por detrás del foramen magno se extiende en la línea media la cresta occipital interna, que se continúa en dirección superior con la protuberancia occipital interna y el surco del seno sagital superior. A ambos lados de la línea media y formando parte del límite anterior de la fosa craneal posterior están los surcos del seno petroso superior. Por detrás de estos surcos encontramos de medial a lateral el conducto auditivo interno y el orificio del acueducto vestibular. En dirección posterior a estos últimos está el foramen yugular. A ambos lados del clivus encontramos los surcos del seno petroso inferior. Por detrás del foramen magno y a ambos lados de la línea media están las fosas cerebelosas, limitadas en dirección superior por los surcos del seno transverso y en dirección anteroinferior por los surcos del seno sigmoideo. Por detrás y por encima de los surcos del seno transverso están las fosas cerebrales. Los huesos que conforman el neurocráneo es el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso occipital, hueso esfenoides, hueso etmoides y huesos suturales. El hueso frontal es un hueso impar, simétrico y mediano. Está ubicado en la porción anterior del cráneo. Participa en la unión de los huesos del neurocráneo con el viscerocráneo. Se articula en dirección inferior con los huesos etmoides, nasales, cigomáticos, lagrimales y maxilares. Hacia atrás se articula con los huesos parietales y con el esfenoides. Participa en la formación de la órbita y de las cavidades nasales. Presenta una porción escamosa y una porción orbitaria y un borde esfenoidal.
Entre ambas porciones orbitarias encontramos la escotadura etmoidal. Dentro del hueso frontal están además los senos frontales. Etmoides. El hueso etmoides es un hueso impar, que está insertado en la escotadura etmoidal del hueso frontal y ubicado por delante del hueso esfenoides. Está formado por láminas delgadas de tejido óseo compacto y tejido esponjoso a nivel de la apófisis crista galli. Presenta una porción horizontal, la lámina cribosa, una porción vertical correspondiente a la lámina perpendicular y los laberintos etmoidales, que se desprenden de los extremos de la lámina cribosa. Esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar y mediano, localizado entre los huesos frontal, occipital y temporal. Presenta una porción central, el cuerpo del esfenoides, ubicado entre las alas mayores y menores y las apófisis pterigoides. En relación con la estructura ósea, el esfenoides está formado por láminas de tejido compacto, que a nivel del cuerpo rodea los senos esfenoidales. La única porción del esfenoides que presenta hueso esponjoso es la base de la apófisis pterigoides y la porción más espesa de las alas mayores. Occipital. El hueso occipital es un hueso impar y mediano, ubicado en la región posterior e inferior del cráneo, entre los huesos esfenoides temporal y parietales. Es un hueso plano, formado por tejido esponjoso rodeado por una capa externa e interna de tejido compacto. Presenta tres porciones, basilar, lateral y escamosa. Estas tres porciones se encuentran rodeando el foramen magno. Parietal. El hueso parietal es un hueso par, localizado entre los huesos frontal, occipital, esfenoides y temporal. Es un hueso plano, formado por dos capas de tejido óseo compacto con una lámina de tejido esponjoso entre ambas. Es de forma cuadrilátera y presenta dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. Temporal. El hueso temporal es un hueso parilateral, ubicado entre los huesos esfenoides, parietal y occipital. Presenta tres porciones, petrosa, timpánica y escamosa. Está formado por tejido óseo compacto y la porción petrosa también por tejido esponjoso, sobre todo a nivel de su vértice y a nivel de la apófisis mastoides. En este tejido hay cavidades que contienen aire, son las celdillas mastoideas y las celdillas del vértice de la porción petrosa. Ahora seguimos con los huesos de la cara o viscerocráneo. El viscerocráneo o esqueleto facial es la porción del cráneo que se encuentra ubicada por delante de la línea que une la raíz de la nariz, pasando por el borde supraorbitario con el orificio auditivo externo. Es el sitio de apoyo de los órganos de la masticación y el lugar donde se aloja gran parte de los órganos de los sentidos. El viscerocráneo está formado por 14 huesos, 13 conforman el macizo facial y están fijos alrededor del hueso maxilar, y uno es móvil y corresponde a la mandíbula. Los huesos que conforman el esplacnocráneo o viscerocráneo son los huesos nasal, hueso lagrimal, hueso palatino, vómer, cornete nasal inferior, maxilar superior o maxila, hueso cigomático o malar y el maxilar inferior o mandíbula. Maxilar o maxilar superior. El hueso maxilar es un hueso par, el principal hueso del esqueleto facial, ya que alrededor de él se agrupa el resto de los huesos. Cada maxilar presenta un cuerpo y 4 apófisis, frontal, cigomática, palatina y alveolar. Ambos maxilares se unen entre sí a nivel de la línea mediana a través de sus apófisis palatinas. Hueso cigomático o malar. El hueso cigomático es un hueso par, ubicado entre los huesos frontal, temporal y maxilar. Forman gran parte de la pared lateral de la órbita y parte del arco cigomático. Está formado por tejido esponjoso, rodeado por tejido compacto. Presenta tres caras, una lateral, una temporal y otra orbitaria. En la cara lateral encontramos el foramen cigomático facial, orificio por donde pasa el ramo cigomático facial del nervio cigomático. La cara temporal es la cara del hueso cigomático que mira hacia la fosa temporal. En esta cara podemos ver el foramen cigomático temporal, orificio por donde pasa el ramo cigomático temporal del nervio cigomático. La cara orbitaria es la cara del hueso cigomático que está orientada hacia la órbita. En esta cara encontramos el foramen cigomático orbitario, por donde pasa el nervio cigomático. Del cuerpo del hueso cigomático se desprenden dos apófisis, la temporal y la frontal. La apófisis temporal está orientada en dirección posterior y se une con la apófisis cigomática del hueso temporal para formar el arco cigomático. La apófisis frontal se extiende en dirección superior y se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal y con el ala mayor del esfenoides. El hueso cigomático presenta por lo tanto 4 bordes: antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior.
A nivel del borde anterosuperior, que forma parte del borde lateral de la órbita, encontramos una pequeña protuberancia donde se inserta el ligamento palpebral lateral, el tubérculo orbitario. En algunos casos podemos encontrar también un pequeño tubérculo, denominado tubérculo marginal, sobre el borde posterior de la apófisis frontal. Este tubérculo, cuando está presente, es sitio de inserción de la fascia temporal. Hueso nasal. Los huesos nasales son dos pequeñas láminas óseas que están ubicadas entre las apófisis frontales, derecha e izquierda del maxilar. A nivel de la línea mediana se articulan entre sí, y sus extremos superiores se articulan con el hueso frontal. Cada hueso nasal presenta una cara superficial o subcutánea, cóncava en su porción superior y convexa en su porción inferior, y una cara profunda o nasal, que forma la porción anterior de la bóveda de la cavidad nasal. En la cara superficial se inserta el músculo prócer. En la porción media del hueso nasal, a veces encontramos el foramen nasal, para el pasaje de los ramos nasales externos del nervio etmoidal anterior y de las ramas de los vasos oftálmicos. En la cara profunda encontramos el surco etmoidal, un surco longitudinal por donde pasa el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. Cada hueso nasal presenta a su vez 4 bordes: superior, inferior, anterior y lateral. El borde superior se articula con la espina nasal del hueso frontal. El borde inferior se articula con el cartílago de la nariz. El borde anterior se articula con el hueso nasal contralateral, con la espina nasal del frontal y con la lámina perpendicular del etmoides. El borde lateral se articula con la apófisis frontal del maxilar. Hueso palatino. El hueso palatino es un hueso par y profundo que se extiende desde el borde posterior del maxilar hasta el esfenoides. Participa en la formación de la órbita, la cavidad nasal, la fosa pterigopalatina y la bóveda palatina. El hueso palatino está formado por una lámina perpendicular y una lámina horizontal. En relación con su composición está formado por hueso compacto y a nivel de la base de la apófisis piramidal también encontramos tejido esponjoso. Cornete nasal inferior. El cornete nasal inferior es un hueso par y delgado, formado por hueso compacto. Está adherido a la pared lateral de la cavidad nasal. Presenta 2 caras, medial y lateral, 2 bordes, superior e inferior, y 2 extremos, anterior y posterior. La cara medial es convexa, lisa en su porción superior y rugosa en su porción inferior. La cara medial es cóncava. Forma la pared medial del meato inferior. El borde superior se articula con las caras nasales del maxilar y con la lámina perpendicular del hueso palatino. Presenta una proyección ósea anterior y superior, la apófisis lagrimal, y una proyección lateral que forma parte de la pared medial del seno maxilar, la apófisis maxilar. El borde superior además tiene otra proyección ósea, la apófisis etmoidal, que está unida a la apófisis unciforme del etmoides. El extremo anterior del cornete inferior está unido al maxilar y el extremo posterior al hueso palatino. Vómer. El vómer es un hueso impar y mediano. Está formado íntegramente por hueso compacto. Es una lámina ósea que se extiende desde la cara inferior del cuerpo del esfenoides hasta la sutura palatina media. Está ubicado, por lo tanto, entre el esfenoides, el maxilar, el hueso palatino y la lámina perpendicular del etmoides. Forma la porción inferior del tabique nasal. Presenta 2 caras laterales y 4 bordes, anterior, posterior, superior e inferior. La cara lateral es plana y vertical y está recubierta por la mucosa de la cavidad nasal. Presenta un surco oblicuo por donde pasan el nervio y los vasos nasopalatinos, el surco vomeriano. El borde anterior del vómer es oblicuo y desciende de atrás hacia adelante. Su porción superior se articula con la lámina perpendicular del etmoides y su porción inferior con el cartílago del tabique nasal. Su borde posterior o cresta vomeriana de la coana conforma el límite medial de las coanas. El borde superior del vómer está formado por las 2 alas del vómer, que se articulan con la cresta esfenoidal. Entre ambas superficies óseas queda un pequeño espacio que conforma el conducto vómero-rostral, por donde pasa una pequeña arteria que irriga el tabique nasal y el cuerpo del esfenoides. En dirección lateral, las alas del vómer se articulan con el hueso palatino. El borde inferior se articula con las láminas horizontales de los huesos palatinos y con las apófisis palatinas de los maxilares, a nivel de la sutura palatina media. Hueso lagrimal. El hueso lagrimal es un hueso par ubicado en la órbita, por delante de la lámina orbitaria del hueso etmoides. Presenta 2 caras, lateral y medial,
y 4 bordes: superior, inferior, anterior y posterior. En la cara lateral encontramos la cresta lagrimal posterior, una cresta vertical ubicada en la entrada al conducto nasolagrimal, que termina en su extremo inferior formando el gancho lagrimal. Por delante de la cresta lagrimal posterior y en el comienzo del conducto nasolagrimal está el surco lagrimal. El conducto nasolagrimal presenta un ensanchamiento en su inicio, la fosa para el saco lagrimal. La cara medial presenta un canal vertical que se corresponde con la cresta lagrimal posterior de la cara lateral. El borde superior se articula con el borde nasal del frontal. El borde inferior forma parte del conducto nasolagrimal. El borde anterior se articula con la apófisis frontal del maxilar y el borde posterior se articula con la lámina orbitaria del etmoides. Mandíbula o maxilar inferior. La mandíbula es un hueso impar, mediano y simétrico. Es móvil y está ubicado en la porción inferior de la cara. Presenta un cuerpo y 2 ramas, derecha e izquierda. Muy bien, ahora pasamos a mencionar los huesos que se encuentran en el oído medio, que es el hueso martillo, el hueso yunque y el hueso estribo. Continuamos mencionando el último hueso que conforma la cabeza, que es el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso impar que está ubicado en la región cervical anterior, entre la mandíbula y el cartílago tiroides a la altura de la tercera vértebra cervical. El hioides no se articula en contacto directo con ningún otro hueso. Está suspendido por los músculos y ligamentos que lo unen a la mandíbula, a la apófisis estiloides, al cartílago tiroides, al manubrio del esternón, a la escápula y al ligamento estiloideo. Por lo tanto, está fijado arriba al piso de la boca, abajo a la laringe y atrás a la faringe. Continuamos con la explicación de tronco y cuello, que contiene 51 huesos. Iniciaremos con la columna vertebral, que posee 26 huesos. Estos huesos están divididos en 4 grandes grupos. Los primeros son los que pertenecen a la columna cervical, que están compuesta por vértebras cervicales. La primera vértebra cervical se le llama atlas y la segunda vértebra cervical se le llama axis. Y después tenemos otras 5 vértebras cervicales más, que es tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. La columna dorsal está compuesta por vértebras dorsales. Tenemos 12 de estas vértebras. La columna lumbar está compuesta por vértebras lumbares y tenemos 5 vértebras lumbares. Y por último tenemos la columna sacra y el coxis. Por tanto, se puede decir que la columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Las vértebras son huesos irregulares con características de huesos cortos, planos y largos en sus distintos accidentes. Estas partes tienen diversas funciones. El cuerpo vertebral sirve de soporte, las apófisis sirven de brazo de palanca y las láminas sirven de medio de protección. Una vértebra tipo o genérica es aquella que sirve como modelo general de la conformación básica de la mayor parte de estos huesos. Posee un cuerpo vertebral ubicado en posición anterior, un arco vertebral ubicado en posición posterior y un foramen vertebral, agujero vertebral ubicado entre ambas partes. Esto le da a la vértebra una forma general de anillo. Además de la vértebra encontramos protrusiones óseas denominadas apófisis, que se encuentran relacionadas con el arco vertebral y sirven de inserción de músculos y ligamentos. Huesos del tórax. El tórax está conformado por 25 huesos. El único hueso impar que existe en el tórax es el esternón. Los otros 24 son huesos pares, es decir, son 14 huesos con su par respectivo. De estos 14 tenemos las costillas verdaderas, que son 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas y 2 costillas flotantes. Ahora explicaré el esqueleto apendicular, el cual posee 126 huesos. Iniciaré con el miembro o extremidad superior. La primera parte que forma este miembro es la cintura escapular, compuesta por la clavícula y la escápula u omóplato. Después tenemos la porción del brazo y el antebrazo, y por último la mano.
La cintura escapular, como dije anteriormente, está compuesta principalmente por la clavícula, que es un hueso de forma alargada que une el miembro superior al tronco. Su estructura es la de un hueso plano, con sustancia cortical muy gruesa, abundante tejido esponjoso en sus extremidades y sin cavidad medular. Por su parte, la escápula u omóplato es un hueso plano, triangular, localizado en la parte posterior, superior y lateral del tórax, apoyado sobre las primeras 7 costillas. Continuamos con el brazo, que está compuesto por el hueso húmero. El húmero es un hueso largo, que se articula con la escápula hacia proximal y con el cúbito y el radio hacia distal. Como todo hueso largo, presenta un cuerpo o diáfisis y 2 extremidades o epífisis, proximal y distal. Después continuamos con el antebrazo, que está compuesto por 2 huesos. El primero es el radio, que es un hueso largo ubicado en la parte lateral del antebrazo, entre el capítulo del húmero y los huesos del carpo. Se describe un cuerpo y 2 epífisis. Por su parte, el cúbito o ulna es un hueso largo ubicado en la parte medial del antebrazo, entre la tróclea del húmero y los huesos del carpo. Se describen un cuerpo y 2 epífisis. Continuamos con la mano y los huesos que la conforman. Estos huesos están agrupados en 3 grupos: carpos, metacarpos y falanges. Los huesos del carpo son 8 huesos cortos que se disponen en 2 filas. La fila superior o proximal, que comprende de lateral a medial el hueso escafoides, el hueso semilunar, el hueso piramidal y el hueso fisiforme. La fila inferior o distal, que comprende de lateral a medial al hueso trapecio, hueso trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. En conjunto forman un surco de concavidad anterior por donde se deslizan los tendones de los músculos flexores de los dedos. Todos ellos tienen forma cuboidea y presentan 6 caras. 2 de ellas, la anterior y la posterior, son rugosas y corresponden a las caras palmar y dorsal de la mano, mientras que las otras 4 caras son articulares, exceptuando las caras de los huesos ubicados en los extremos de cada una de las filas. Cada uno de los huesos presenta particularidades anatómicas que debemos recordar. Huesos del metacarpo. Constituyen el esqueleto de la palma y del dorso de la mano, formado por 5 huesos largos. Los metacarpianos, denominados de lateral a medial como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, se encuentran separados entre sí, limitando los 4 espacios interóseos. Poseen una capa periférica gruesa de hueso compacto, con tejido esponjoso en sus extremidades. La cavidad medular es reducida. Tienen características comunes entre ellos y características particulares que permiten distinguirlos entre sí. En los metacarpianos describiremos un cuerpo y 2 epífisis. El cuerpo, de concavidad anterior, palmar o volar y forma prismática triangular, posee una cara posterior ligeramente convexa y 2 caras lateral y medial, en relación con los músculos interóseos. Su epífisis proximal, la base del metacarpiano, presenta caras articulares para los huesos de la fila inferior del carpo y los otros metacarpianos vecinos. La epífisis distal, la cabeza del metacarpiano, se articula con la base de las falanges proximales correspondientes. Huesos de los dedos. Los dedos muy móviles y articulados con los metacarpianos se denominan de lateral a medial: primer dedo o dedo pulgar, segundo dedo o dedo índice, tercer dedo o dedo medio, cuarto dedo o dedo anular y quinto dedo o dedo meñique. A excepción del pulgar, poseen 3 segmentos óseos, las falanges denominadas proximal, media y distal. El pulgar solo posee falange proximal y falange distal. Falange proximal. Como en todo hueso largo, describiremos un cuerpo y 2 epífisis. El cuerpo es semicilíndrico con una concavidad anterior y bordes bien marcados. Su epífisis proximal, la base de la falange, presenta una cavidad articular para los metacarpianos. La epífisis distal, la cabeza de la falange, presenta una polea articular, la tróclea de la falange para articularse con la falange media. En la falange proximal del dedo pulgar se insertan los músculos abductor corto del dedo pulgar, flexor corto del dedo pulgar, aductor del dedo pulgar y extensor corto del dedo pulgar. Mientras que en la falange proximal del dedo meñique lo hacen los músculos tercer interóseo palmar, flexor corto del dedo meñique y abductor del dedo meñique. En las falanges proximales de los dedos restantes se insertan los músculos interóseos. Falange media.
El cuerpo tiene las mismas características que el de la falange proximal, solo que su longitud es menor. La base de la falange presenta dos carillas articulares cóncavas que se articulan con la tróclea de la falange proximal. La cabeza de la falange presenta las mismas características que la falange proximal. En estas falanges, por su cara palmar, se insertan los músculos flexores superficiales de los dedos y por su cara dorsal se insertan los músculos extensores de los dedos, extensor propio del dedo índice y del dedo meñique. Falange distal. El cuerpo es pequeño y rectilíneo. La base de la falange es semejante a la de la falange media. Su cabeza es libre y se ensancha en forma de herradura, constituyendo la tuberosidad de la falange distal, más desarrollada y rugosa en la cara palmar que en la cara dorsal. En la falange distal del dedo pulgar se inserta el músculo extensor largo del dedo pulgar y el músculo flexor largo del dedo pulgar. En el resto se insertan los músculos flexor profundo de los dedos, extensor de los dedos, lumbricales e interóseos dorsales y palmares. Ahora pasamos a analizar los huesos del miembro inferior. El esqueleto de los miembros inferiores está constituido por dos segmentos: la cintura pélvica formada por los huesos coxales y la porción libre de cada miembro inferior formada por el fémur, la rótula, la tibia, el peroné y los huesos del pie. El esqueleto del pie a su vez está conformado por los huesos del tarso, del metatarso y de los dedos. Iniciaremos con el análisis de la cintura pelviana, que la compone el hueso coxal, que este a su vez está compuesto por el ilion, el isquion y el pubis. Estos huesos se encuentran unidos entre sí mediante una sinostosis, dando forma a un hueso plano que presenta una cara lateral y una cara medial. La parte anatómica, conocida como muslo, está compuesta por el fémur. El fémur es un hueso largo que se encuentra a nivel del muslo. Presenta una epífisis proximal, el cuerpo y una epífisis distal. La parte anatómica, conocida como pierna, está compuesta por tres huesos. El primero de ellos es la rótula o patela. La rótula es el equivalente a un hueso sesamoideo que se ubica en el extremo superior del ligamento rotuliano o patelar. Sirve de inserción del músculo cuádriceps femoral, mejora el mecanismo de extensión de la rodilla y protege la articulación de la rodilla frente al traumatismo directo. El segundo hueso es la tibia. La tibia es un hueso largo que está ubicado a nivel de la pierna en dirección medial al peroné. Presenta una epífisis proximal, un cuerpo y una epífisis distal. Y por último, pero no menos importante, tenemos al peroné o fíbula. El peroné o fíbula es un hueso largo que está ubicado a nivel de la pierna, en dirección lateral a la tibia. Presenta una epífisis proximal, un cuello, un cuerpo y una epífisis distal. Ahora hablaremos de la porción anatómica conocida como pie. Los huesos que conforman esta porción anatómica se agrupan en tres grandes grupos, que son los huesos del tarso, huesos del metatarso y huesos de los dedos. Los huesos del tarso. Los 7 huesos del tarso se disponen en dos filas, una posterior conformada por el astrágalo y el calcáneo, los cuales conforman el tarso posterior, y una anterior conformada por el navicular, el cuboides y los huesos cuneiformes medial, intermedio y lateral, o tarso anterior. Huesos del metatarso. El metatarso está formado por los 5 metatarsianos que se relacionan hacia atrás con el tarso anterior y en dirección anterior con los dedos del pie. Los metatarsianos son huesos largos que presentan una base, epífisis proximal más ancha, un cuerpo y una cabeza o epífisis distal. Huesos de los dedos. Los dedos del pie, excepto el primero, presentan 3 falanges, proximal, media y distal. El dedo gordo del pie presenta solo 2 falanges. Su falange proximal habitualmente está flanqueada por 2 huesos sesamoideos, medial y lateral, que están ubicados a ambos lados del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Las falanges son huesos largos y presentan una base proximal, que se articula con el metatarsiano correspondiente, un cuerpo y una cabeza distal. Las falanges distales presentan en su extremo distal la tuberosidad de la falange distal. En las falanges proximales se insertan la vaina tendinosa y el ligamento colateral. En la falange media se insertan el ligamento colateral y los músculos flexor corto y extensor corto de los dedos. Y en la falange distal los tendones de los músculos flexor largo de los dedos y extensor largo de los dedos.
Esto ha sido todo por parte de este pequeño video resumen acerca de la osteología del cuerpo humano. Agradezco de antemano su atención.